Las entrevistas al ministro del Interior, John Reinberg, y posteriormente a Cristian Zurita, periodista investigativo, político ecuatoriano y ex candidato presidencial. Nos acompaña en nuestro estudio el doctor Julio Gómez Prieto, cardiólogo, miembro adscrito de la Sociedad Europea de Cardiología. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Buenos días, licenciada. Gracias a usted por la invitación a la entrevista el día de hoy. Bueno, el 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón y por supuesto era una oportunidad muy importante para tomar conciencia del cuidado que debemos darle a nuestro corazón. Quiero comenzar consecuentemente esta entrevista, estimado doctor Gómez, preguntándole y para que a todo el mundo le quede claro, más allá de que a veces decimos, oh, me duele el corazón, estoy destrozada, peleó con el ser que más ama o perdió a un ser querido, o viene esto del nido vacío, que se van los hijos y los padres, pues nos quedamos ahí como que un poco solitarios. Pero más allá de esos dolores afectivos o sentimentales, nuestro corazón, si no lo cuidamos, puede experimentar una serie de situaciones que podrían incluso conducirnos a la muerte. Pero comencemos por el principio, doctor Gómez. Por supuesto. ¿Cuál es la función que tiene el corazón? El corazón realiza la función de bombear la cantidad de sangre suficiente para irrigar oxígeno al resto de órganos y tejidos, lo cual va a hacer que nuestro organismo complete su funcionamiento como tal. ¿Por qué se está viendo en estos últimos tiempos, yo diría en los últimos años, muertes por infartos u otras enfermedades cardíacas en pacientes jóvenes, incluso en deportistas, personas que se alimentan muy bien, que tienen buenos hábitos alimenticios y también de vida? Bueno, yo creo que iniciemos detallando que los factores de riesgo cardiovasculares que puede tener cada paciente deben estar siempre identificados. En nuestra población ecuatoriana como tal, tenemos un incremento de enfermedades como la hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio e inclusive podríamos hablar de la cardiopatía isquémica de la mujer. Hablemos de cada uno de ellos. La hipertensión arterial, exactamente qué es y por qué se produce, a partir de qué edad y en qué tipo de pacientes. No hay edad para debutar con hipertensión arterial, número 1. Número 2, no siempre la hipertensión arterial va a dar síntomas y signos, e inclusive la hipertensión arterial es conocida como el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque tenemos en consulta pacientes que pueden presentar una tensión arterial mayor a 190 milímetros de mercurio de una presión sistólica sin presentar, licenciada, ninguna sintomatología. Hay otros pacientes, en cambio, que pueden presentar cefalea, dolor precordial, palpitaciones, visión borrosa, zumbidos en el oído, dificultad respiratoria, y esos síntomas son más fáciles de identificar y conllevar a un diagnóstico más temprano. ¿Qué podemos interpretar o cómo se define esto de la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión como tal es el aumento de la presión arterial producida por la tensión, disminución de la complacencia de la arteria. A medida que vamos aumentando de edad, se vuelven las arterias más duras, más rígidas, y esto incrementa la tensión arterial. Uno de los factores de riesgo que conlleva esto puede ser la enfermedad aterosclerótica. Cuando el paciente es fumador, es un paciente que consume alcohol excesivo, es un paciente que por ahí tiene antecedentes hereditarios, es un paciente que también inclusive tiene el LDL, que es el colesterol mal aumentado, los triglicéridos, es obeso y es sedentario. Y sobre todo, dos cosas importantes que quiero dar un mensaje claro que ha incrementado nuestra consulta: el estrés y el insomnio. Porque recordemos algo, no se duerme de forma correcta y a veces no se completan las horas de sueño para que el paciente tenga un descanso absoluto. ¿Cuándo uno advierte que está pasando algo así? Que tiene uno hipertensión arterial, pero que, como usted bien lo dice, se convierte en ese enemigo silencioso, uno no lo sabe y uno anda creyendo que está feliz por la vida cuando de repente viene la hecatombe y uno pasa mejor vida. ¿En qué momento o qué es lo que usted recomienda a la población del Ecuador para tomar asunto y poder tener un cuidado y tal vez un diagnóstico a tiempo que permita un tratamiento seguro? Bueno, nosotros en esta Semana del Corazón, y la verdad, en mi caso, en mi consultorio como cardiólogo, siempre llevo el mensaje de la prevención cardiovascular. Yo creo que si nosotros hacemos un enfoque
y educamos al paciente, a la población, de los buenos hábitos a seguir, vamos a disminuir la hipertensión como tal. Se recomienda hacer un electrocardiograma anual, un chequeo con el cardiólogo. El cardiólogo va a decidir si tiene que pedir un estudio adicional dependiendo el tipo de paciente que uno reciba en la consulta como tal. Se indica también que nos activemos más, que hagamos una actividad cardiovascular 30 minutos diarios. Las guías del año anterior, actualizadas por la Sociedad Europea, habla claramente que el hecho de caminar o hacer una actividad física 150 minutos completando a la semana ya disminuye 5 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. ¿Ok? Comer equitativamente. Nuestra comida es espectacular y sabrosa, pero Deliciosa. rica de frituras y de carbohidratos en combinación. Por Dios. Entonces, por ejemplo, Eso tratar no de llevar... me lo quita, doctor, porque No me se lo mata. quito, licenciada, pero, se lo permito el domingo. Ah, ya, perfecto. O sea, siempre llevar un equilibrio. Bien. Proteína, de preferencia blanca, en el 50% del plato. Ya. 25% de carbohidrato, siempre elegir un carbohidrato, tratar de no combinar. Y el otro 25%, ensalada, verduras, vegetales o fruta. Entonces, si llevamos un equilibrio, nosotros comemos rico, comemos bien, pero nos mantenemos sanos y fuertes. Pecamos solamente una vez a la semana, dice usted. Ahí está autorizado. Un domingo. Tiene que haber un equilibrio, Claro. ¿no? Por ahí uno tiene eventos, tiene cenas, tiene almuerzos, pero siempre tratar de llevar un orden. No Ya. no es que me voy a demandar el lunes todo el día, Ok. el martes todo el día, No. o habituar mi desayuno con excesos de frituras y grasa, que eso es malo. Por supuesto. Ahora, habíamos hablado de cuáles eran las enfermedades más proclives que tiene la población del Ecuador en cuanto a su corazoncito. Por supuesto. Usted me dijo hipertensión arterial. ¿Cuál es la segunda en el orden? El infarto agudo de miocardio. ¿Eso qué es? Cuéntemelo. El Yo lo infarto escucho mucho, pero no agudo sé de de qué se trata. miocardio es la obstrucción total o parcial de una o varias arterias coronarias. Dios, y eso es grave. Por supuesto. ¿Por qué? Primero que el infarto no llega de la noche a la mañana. El hipertenso tiene más probabilidad de llegar a un infarto agudo de miocardio cuando no es un hipertenso controlado de forma correcta. Un detalle importante que se me escapó de la hipertensión. ¿Se puede detectar a través del electrocardiograma que la persona se va a realizar anualmente? Depende. Si es un paciente que ya tiene una hipertensión arterial por mucho tiempo y era mal controlado, no controlado O no lo sabía. Ya. vamos a encontrar en el electrocardiograma nosotros signos de cardiopatía estructural. ¿Qué es eso? Dilatación del tamaño de la aurícula izquierda o crecimiento del ventrículo izquierdo, o sea, una hipertrofia ventricular izquierda. Pero entendamos algo, no todo hipertenso presenta un daño estructural. Entonces, si yo la recibo en mi consulta y usted me dice, yo no soy hipertensa, y le tomo la tensión arterial y la presión está igual o mayor a 140, que ya son rangos de hipertensión, yo tengo el deber de pedirle a usted un holter de presión arterial de 24 horas, también conocido como MAPA o monitoreo ambulatorio. Es un equipo que se lo lleva de forma ambulatoria a su domicilio, duerme con el equipo está programado para tomar de forma automática la presión cada cierto tiempo y luego de finalizar las 24 horas nosotros hacemos ese estudio, revisamos los promedios de su presión arterial, las estadísticas, porcentajes y tendencias. Y yo con eso puedo definir si tiene o no que iniciar con tratamiento antihipertensivo. Ok, ¿y a partir de qué edad es más proclive? Más allá de que usted ha dicho que no hay edad, pero como para que uno diga, bueno, ya estoy en tal edad, debo tomar todos los cuidados si quiero vivir más y mejor. Le pongo un ejemplo, yo tengo chicos de 28, 30 años que van a la consulta y tienen antecedentes hereditarios, vapean, el vape ha incrementado. ¿Qué quiere decir? Ah, esto del... No, sí. Ya eso lo podemos hablar después, pero es un tema que es más dañino que el tabaco, porque es más invasivo. ¿Ya? Entonces, estos chicos, cuando llegan a la consulta y debutan ya con hipertensión arterial grado 1, son pacientes que nosotros solicitamos el mapeo de 24 horas y dan diagnóstico de hipertensión. No le puedo creer. Yo individualizo al paciente y veo que era fumador, que el colesterol lo tiene muy elevado, que es obeso, que es sedentario, que tiene mucho estrés laboral, que duerme poco. Entonces estamos hablando que los factores de riesgo me llevan al debut de la hipertensión arterial. ¿Por qué el no dormir bien? Y sobre todo dicen que a medida que uno va envejeciendo, y eso es lo que me preocupa, a uno le cuesta poder tener un sueño profundo.
A veces yo creo que nos cuesta el sueño profundo. Lo digo en lo personal. Usted es mucho más joven, imagínese. Por las redes estimado sociales. doctor. Eso, ¿verdad, doctor? El otro día estaba una paciente conversando conmigo este tema y me preguntaba, doctor, ¿qué no debo hacer? Entonces me dice que yo soy periodista, me decía esta paciente. Colega, y yo colega. siempre estoy viendo, me dice, ¿qué pasa en el mundo? Le digo, a ver, en el mundo siempre minuto a minuto va a suceder algo. Y uno tiene que aprender a desconectarse. Nuestro mundo es el que se tiene que desconectar para poder Ok. descansar. ¿Pero qué tiene que ver el no dormir bien con el corazón, doctor? Porque el estrés y el no dormir está ya en porcentaje de estudios de que incrementa las enfermedades coronarias. Ah, mire usted, Por supuesto, doctor. es indispensable. Así como es indispensable caminar 30 minutos diarios, así como es indispensable llevar un equilibrio en la alimentación. También hay que descansar. Por supuesto, nosotros nos reseteamos. Tenemos que dormir bien, vamos a amanecer de una forma más equilibrada, disminuimos el estrés, Ya. disminuimos la ansiedad. Doctor, le voy a atender un comer. paciente de cajón. Mi único hijo. Ese es trabajólico, pero a morir. Más o menos como un paciente suyo que está por aquí. Trabajólico a morir y cree que el día tiene 24 horas, pero que en las 24 tiene que trabajar 20 y dormir 3 o 4 horas. Claro, y eso es terrible. no, es terrible. Porque tiene 30 años y entonces no, hay que trabajar ahora, pero no para. ¿Sabe que el no y dormir- créanme lo que a mí me angustia muchísimo No, porque no. pienso que uno debe descansar. Por supuesto, no, estamos de acuerdo. Perfecto. Ahora, doctor, ya sabe, anótelo ahí que se lo voy a traer de paciente Con en todo breve, gusto. está por venir. Pero bueno, volviendo al tema de las enfermedades del corazón. Ujú. Íbamos por la segunda y usted Por el nos estaba infarto. explicando del infarto. Entonces, no solo la hipertensión mal controlada me va a llevar a un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Algo muy común en nuestra población es las enfermedades como el colesterol elevado y los triglicéridos elevados. El colesterol malo. Sobre todo el LDL, que es el colesterol malo. El colesterol va formando placas en el interior de las arterias Dios. y esto va a ocasionar a un futuro, a veces mediano plazo, largo plazo, que va obstruyendo la circulación del flujo sanguíneo con regularidad y causa una estenosis. Entonces, el paciente empieza a presentar algo que se llama angina. La angina o el típico dolor de pecho. No me diga La que yo lo angina es siento. cuando el Estoy músculo asustada, cardíaco escuche, estoy tiene asustada. menos oxigenación, Ya. recibe menos cantidad de sangre a Ok. un segmento cardíaco coronario y empieza el paciente a tener el típico dolor de pecho. O sea que no es que son gases, como todo el mundo dice, son gases, son gases. Podría ser. Hay diagnóstico diferencial, por eso no es normal que duela el pecho. Entonces, todo dolor de pecho debe ser revisado por el cardiólogo Ok. para descartar. Entonces Tenemos tengo diagnósticos que- diferenciales. No va a ir solo mi hijo, vamos a ir los dos cogidos de la mano. mi Tenemos querido diagnósticos doctor. diferenciales, Ya. licenciada. Tenemos el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo no? Tenemos la condritis u osteocondritis, que Es- se da mucho en el crossfitero, en Es- el paciente que Oiga, va mucho al gimnasio. Hay fatiga esa. muscular. Tenemos también mucho y ha incrementado el paciente que va por estrés con trastornos de ansiedad. Eso también es terrible porque uno siente que el corazón le late y se le va a salir por el pecho y por la no boca. siempre es cardíaco. Cuando uno investiga, hace el electrocardiograma y quiere investigar más a fondo, porque el paciente dice, doctor, a mí se me sale el corazón y me Sí, siento la muerte. unos Uno pálpitos revisa- y una aceleración en los latidos del corazón terrible. Total acuerdo. Uno realiza algo que se llama el holter de ritmo de 24 horas, que Ok. es un electrocorrido por 24 horas para Ya. descartar arritmias. Y nosotros con eso a veces observamos que no hay nada. Entonces uno al paciente le dice, mira, suspende el café por un tiempo determinado, Ya. baja el estrés, duerme más, realiza una actividad cardiovascular y trata que esto se revierta. A veces cuando esto ya no se revierte, uno necesita ayuda del especialista en la materia. Ok, ahí vamos entonces. Esto de la osteocondritis yo lo viví. Es muy común. Obviamente pues estaba yo, procuro, no soy tampoco a morir de hacer ejercicios, pero procuro al menos unas 3 veces a la semana o 4 ejercitarme y para conservar la masa muscular pues hago pesas y me dio mucho por hacer pecho. Entonces, La fatiga muscular produce. créame lo que sentía morir, sobre todo cuando nosotros que vivimos a nivel de la costa, viajé a la sierra y fue peor. Yo dije, Dios mío, hasta aquí llegué. Ahora, mi querido doctor, ¿cuáles son las enfermedades cardíacas congénitas y cuál es la expectativa de vida en este tipo de pacientes? Las enfermedades congénitas como tal se dan al nacimiento, durante la gestación, dependiendo de la gravedad. Hay unas, como la comunicación interauricular, interventricular, que pueden ser corregidas a tiempo, el ductus arterioso también. Hay otras que
ya no tienen mucha corrección y por lo tanto el desenlace del pacientito, en este caso, es muy malo. Ahora también tenemos pacientes que a la adolescencia recién nos fijamos de la enfermedad porque empiezan a dar signos, síntomas, lo cual se pueden corregir con una cirugía cardiotorácica. Ahora, hablando de cirugías, ¿cuándo se hizo aquí en el Ecuador el primer trasplante del corazón? Hace muchos años lo hicieron por la década de los 90. Javi- ¿Cómo ha ido evolucionando esta práctica aquí en el país y cuán importante han sido los niveles de éxito en este tipo de pacientes trasplantados de corazón, de lo que ha sido nuestra experiencia aquí en el Ecuador? Bueno, ahora tenemos hospitales que han vuelto a realizar desde hace 3 años este tipo de procedimientos. Es espectacular. La evolución siempre va a ser buena porque hay un equipo multidisciplinario atrás de ellos, muy bien preparado, por cierto. Y también la expectativa de vida de estos pacientes mejora. Siempre que acudan a los controles periódicos y no abandonen el tratamiento, porque un paciente trasplantado que irregulariza su visita o su manejo con el equipo multidisciplinario que lo trasplantó, cardiólogo, cardiotoráxico, subespecialista en insuficiencia cardíaca, es un paciente que puede tener un alto índice de mortalidad. Mire usted qué importante. Ahora, ¿hay maneras de prevenir un infarto, estimado doctor? Por supuesto, dejar de fumar. Solo el hecho del tabaco como tal, el tabaquista, aumenta el riesgo de una enfermedad coronaria porque calcifican las arterias y porque puede causar enfermedad aterosclerótica con facilidad. O sea, incrementa la rigidez. Y esto también lo va a hacer debutar con hipertensión. ¿Cómo yo quiero no infartarme o cómo yo quiero no ser hipertenso? Y es el mensaje que hemos dado toda la semana con Laboratorios Beringer, el tema de hacer conciencia de cómo me cuido. Activarme diariamente 30 minutos, independiente de la hora. Comer sanamente. Aumentar el consumo de frutas, verduras, proteínas blancas. No combinar carbohidratos. Dejar el alcohol excesivo. Dejar de fumar. Dejar el vape, que es muy común ahora en los chicos. Sí, es Y impresionante. siempre acudir al cardiólogo anualmente y hacérselo a pesquisa de laboratorios, dependiendo el criterio de su médico clínico. Si nosotros cumplimos con todo esto y bajamos un poquito el estrés y dormimos bien, nosotros vamos a estar equilibradamente y Doc- vamos a disminuir esto. Doctor Gómez, hemos hablado de las enfermedades congénitas, hemos hablado de cuáles son las más comunes de las enfermedades del corazón en la población ecuatoriana. Eh, ¿Qué hay del tema de la influencia, de cómo influyen los factores hereditarios en los problemas cardíacos? Esto se da, así como a veces dicen en el cáncer, que si alguien en la familia tiene, hay más probabilidad o van a ser más proclives sus hijos o sus nietos de también presentar un cuadro como ese. ¿Lo mismo ocurre con el corazón o Por no? supuesto, es muy cierto. Nosotros entre los factores de riesgo que tenemos están las enfermedades hereditarias. Un paciente hipertenso, hay mucha probabilidad que el hijo, el nieto, tenga hipertensión también. Pero entonces, nosotros podemos invitar a estos pacientes Ujú. que tienen esta herencia no buena a mejorar los hábitos, a tener una vida equilibrada, a realizar actividad física y hacerse los chequeos para prevenir esta enfermedad o detectarla a tiempo y evitar complicaciones. Doctor, ¿cuán cierto es que la mayoría de las enfermedades, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, se dan por falta de salud preventiva? Muy cierto. Es más, yo creo que acá ahora en el país se está trabajando mucho en la prevención cardiovascular. Claro que estamos todavía en una edad muy temprana. Mi criterio siempre ha sido, si nosotros trabajamos en la prevención, educamos a nuestra población de cómo comer, de seguir realizando pausas activas en las empresas, de hacer los exámenes ocupacionales, de siempre dar mensajes de disminuir el estrés, vamos a disminuir considerablemente las enfermedades cardíacas, porque aquí el problema para el Ministerio de Salud, para el IES, es que hay una cantidad muy amplia, una cartera muy extensa
de estos pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, pero es por nuestra mala cultura o por nuestro desconocimiento a veces de cómo comer, de qué debemos hacer y también de ser un poco más activos. Somos muy sedentarios con el carro a veces. Doctor, ¿cuál es el país o el lugar en el mundo en donde hay menos problemas del corazón? Bueno, las enfermedades cardíacas están a nivel mundial, ¿no? Pero podríamos decir que por hábitos en Europa. El europeo camina mucho, hace actividad física, come más sano. Entonces, si nosotros... Incluso hacen los buenos descansos y pausas. Por supuesto. Parece mentira, pero esas cosas son fundamentales. A veces nosotros almorzamos en 30 minutos. Y ya corremos. Exacto, y Sí. eso no es... Llevamos una vida muy acelerada, Por supuesto. doctor. Entonces, todo eso no es beneficioso para el corazón. Doctor, ¿a dónde lo podemos contactar? Por favor, Claro que aproveche sí. que estamos aquí para que personas como yo, ya aquí tiene, agéndeme ahí, por favor, como Bueno, una próxima paciente junto con mi hijo, Carlos bueno, Ceballos. Los dos hacernos ese Con chequeo todo que es gusto, importante, mi bienvenidos. querido doctor. Yo estoy Gracias. ubicado en la Clínica Kennedy de San Borondón, Bien. Torre Alfa, consultorio 502, quinto piso, y tengo un centro cardiológico también en la ciudad de Milagro, donde atiendo de lunes a jueves en las mañanas, y tengo una población ya muy amplia de mis pacientes que quiero mucho. Qué bueno, enhorabuena. Y pacientes que están comprendiendo como nosotros la importancia de cuidar nuestro corazón para poder tener una mejor calidad de vida y vivir más, pues en medio de este valle de lágrimas, como siempre lo digo, definitivamente la vida tiene también cosas maravillosas que nos regala cada día, en medio de las adversidades, pero también tiene pasajes muy bellos que hay que saberlos cultivar cuidando aquello que nos da la vida, que es, después de Dios, el corazón. Claro que Doctor, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación, licenciado. Un gusto. Gracias. El doctor Julio Gómez, cardiólogo, presente esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio, compartiéndonos sus conocimientos de cómo debemos cuidar el corazón, cómo debemos protegerlo, salud preventiva, tener una mejor calidad de vida, dormir mejor, hacernos un chequeo anual, eso es importantísimo, aprender a comer sanamente y no descuidarnos jamás de tener un descanso apropiado. Eso me queda a mí como lección. Gracias a ustedes por su gentil sintonía, por habernos acompañado. Sigan junto a la programación de la mejor WQ Radio y si Dios lo permite, con esta servidora será hasta el próximo día lunes. Los quiero, los llevo aquí en el corazón. Un abrazo.